Una de las principales razones del triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador en el 2018 fue su promesa de que iba a acabar con la corrupción. De hecho, dijo que lo iba a hacer desde el primer día y que no iba a reducirla, sino que iba a acabar con ella y que lo iba a hacer barriendo las escaleras como se hace de arriba para abajo, que era simplemente algo que se podía hacer con bastante sencillez. ¿Cuál es el resultado de esta promesa de combatir la corrupción? Vamos a conversar, si le parece a usted bien, con Eduardo Bojorquez. Eduardo Bojorquez, desde 1999, es director general de Transparencia Mexicana. Eduardo, gracias por tomar esta videollamada. Con muchísimo gusto, Sergio. Es un placer estar contigo y en el programa. Eduardo, cuéntanos, ¿sí estamos logrando avances en materia de corrupción? ¿Sí estamos logrando acabar con la corrupción? Mira, creo que es indiscutible que cuando un jefe del Estado asume un compromiso de esta naturaleza y convierte en parte central de su discurso el tema anticorrupción, algo está cambiando. Este es un tema del que normalmente enfrentábamos pues desaires, desdén de parte de la clase política, no les gustaba hablar de corrupción, no les gustaba entrarle al tema, y sí ha habido cambios institucionales importantes con la llegada del presidente López Obrador. Yo diría que el más importante es que se movió el eje de la lucha anticorrupción hacia la Fiscalía General de la República, que ahora es constitucionalmente autónoma, y hacia la Unidad de Inteligencia Financiera y el SAT, que son dos instituciones de la Secretaría de Hacienda que se encargan de los delitos económicos y financieros. Ese cambio es indiscutible, ¿no? Se están utilizando otras herramientas en la lucha contra la corrupción, pero estamos lejos y muy lejos de la promesa de campaña de erradicar la corrupción en México. Cuando hemos platicado en otras ocasiones, Sergio, yo te lo decía, ni en Dinamarca se atreverían a decir que van a erradicar la corrupción, ¿no? Dirían que la van a controlar, que la van a enfrentar, que la van a investigar y que la van a sancionar. Y al día de hoy todavía no hay redes de corrupción desmanteladas en México, no se ha aplicado una sola sanción por parte de un juez para los casos de corrupción que se han anunciado y no se han recuperado los activos desviados como parte de estas conductas ilícitas. Pero Así que Eduardo, el presidente nos dice que ya no hay corrupción, por lo menos en los niveles de arriba, que quizás haya corrupción abajo, pero no a nivel de quienes toman las decisiones fundamentales. ¿Qué piensas de eso? es muy difícil hacer una afirmación categórica como esa, Sergio. Te decía, hace apenas unas semanas en Alemania, el Deutsche Bank, ¿no? El principal banco alemán, ha sido encontrado responsable pues de malas prácticas de lavado de dinero, de corrupción, lo mismo te puedo decir de los bancos daneses o de otras instituciones en el Reino Unido, ¿no? Es muy difícil afirmar que la gran corrupción se erradicó. Yo creo que el presidente es un hombre honesto en su conducta personal, pero el hecho de que el presidente sea honesto y ponga el ejemplo no significa que otros funcionarios cercanos a él lo están siguiendo. Hay ruido, como tú sabes, Sergio, ¿no? En distintas áreas, en alrededor de la Comisión Federal de Electricidad, alrededor de la compra de suministros médicos. En fin, yo te diría la afirmación puede referirse a la persona, la afirmación presidencial puede hablar de él, pero es muy difícil que la gran corrupción que está operando a nivel global y a nivel nacional sea erradicada por decreto. En el sexenio pasado se lanzó un sistema nacional anticorrupción con muchas reticencias del gobierno. Recordemos que el presidente Enrique Peña Nieto decía que la corrupción era un problema cultural y que no se podía resolver, de hecho. Pero, ¿qué tanto avanzamos? Muchos especialistas en materia de corrupción me dijeron que sí era un mejor sistema, que sí era un paso hacia adelante. ¿Qué ha pasado con ese sistema nacional anticorrupción? Mira, tanto la administración Peña como esta administración no han sido apoyadores centrales de la idea de un sistema anticorrupción porque los presidentes quieren controlar políticamente la agenda anticorrupción, quieren decidir contra quién se va y contra quién se actúa y cómo se actúa. No quieren dejar en un grupo técnico especializado, independiente, la decisión de trabajar la lucha contra la corrupción. Entonces lo siguen resistiendo a veces con más oficio político, a veces con menos oficio político, Sergio, pero no les gusta la idea de un sistema anticorrupción porque exhibe
quién está haciendo su trabajo y quién no está haciendo su trabajo. Ese es el gran problema que la clase política encuentra en el sistema anticorrupción. No decides tú qué casos quieres investigar, sino sabes qué porcentaje de abateo tienen las contralorías, qué porcentaje de abateo tienen las auditorías superiores, si está haciendo o no su trabajo la Fiscalía General de la República, cuál es el papel de los jueces. Y como es un sistema de evaluación de los resultados y no de las declaraciones de los políticos, pues a los políticos no les gusta. Se trate de la resistencia de Enrique Peña Nieto o de la resistencia de esta administración. Un sistema anticorrupción exhibe, como te lo decía hace un momento, quién está haciendo la tarea y quién no está haciendo la tarea. ¿Qué estamos viendo ahora en los indicadores que usualmente se utilizan para medir la corrupción o la percepción de la corrupción? Y me refiero a indicadores como el de Transparencia Internacional. ¿Estamos viendo una disminución de la corrupción en México? Mira, la buena noticia es que estamos viendo un enorme apoyo social, Sergio, de la población hacia la lucha contra la corrupción. Hay un voto de confianza a la administración del presidente López Obrador, es decir, hay una coincidencia entre el mandato popular y la oferta de gobierno, y eso es positivo. Lamentablemente, los indicadores, por ejemplo, del INEGI sobre corrupción en trámites y servicios, que es donde viven las personas en el día a día, no son positivos. Está creciendo la corrupción en trámites y servicios para la población de nuestro país. El tan mencionado pueblo mexicano está pagando más por los sobornos y está pagando más sobornos. Eso no ha cambiado. Y en términos, digamos, de la gran corrupción, yo te diría que los casos mencionados, los de Rosario Robles, Emilio Lozoya, pues son casos más fáciles de conducir desde el punto de vista político porque tienen que ver no con los aliados del presente gobierno, sino con los adversarios político-electorales de esta administración. Entonces ahí hay señales encontradas. Yo te diría, hay amplio apoyo popular a enfrentar el tema de la corrupción en todos los instrumentos, una reducción en la percepción, digamos, global de que México no está haciendo nada contra la corrupción, derivado probablemente del discurso presidencial, pero en la corrupción que tienen que enfrentar los hogares todos los días, hay un crecimiento tanto en monto como en número de trámites y servicios afectados por corrupción. ¿Cómo estás viendo la participación en este esfuerzo de la Secretaría de la Función Pública? ¿Está logrando un mayor éxito en el combate contra la corrupción? Como te decía hace un momento, Sergio, el presidente tomó la decisión de mover el eje de la lucha contra la corrupción hacia la Fiscalía General de la República, la UIF y el SAT, ¿no? Y ha dejado que la Secretaría de la Función Pública cumpla con su función de control interno. Pero el tema que le preocupa al presidente está en la Fiscalía General y en la UIF. Ahí es donde se está dando la pelea por el control de la corrupción desde la perspectiva presidencial, y es muy claro que ahí es donde sabremos si está dando o no resultados. La Contraloría puede inhabilitar, ¿no? La Secretaría de la Función Pública puede inhabilitar o puede imponer una multa, pero la preocupación del presidente está alrededor de la Fiscalía General y de la Unidad de Inteligencia Financiera. Hemos visto casos como los de las farmacéuticas, que el presidente de la República ha dicho que estaban involucrados en actos de corrupción, particularmente las distribuidoras, que en realidad son distintas que las farmacéuticas. Y esto llevó, por ejemplo, a que se cancelaran las compras consolidadas que estaba llevando a cabo el Instituto Mexicano del Seguro Social. Pero ahora estamos viendo una gran escasez de medicamentos. ¿No puede tener resultados contraproducentes esta cruzada contra la corrupción? ¿Y qué pasa cuando el presidente acusa de corrupción y no presenta pruebas, como es el caso de las farmacéuticas? Ya tocas un tema muy importante, Sergio, porque creo que una reforma anticorrupción tiene dos planos. Una es que si uno encuentra elementos para que permiten presumir corrupción, pues tiene que actuar en consecuencia, investigarlos y sancionarla, ¿no? De otra forma, hay un sabor a impunidad, ¿no? Que no queda del todo resuelto. Y en la otra parte de la estrategia, uno tiene que corregir aquello que no estaba funcionando de manera estructural. Desde un punto de vista estrictamente técnico, lo que debió haber hecho la Presidencia de la República es solicitar a la Comisión Federal de Competencia Económica su intervención en este tema, porque hay un problema de competencia económica alrededor de la distribución de los medicamentos. Y si encontraba elementos que podían
permitir la idea de que hubo corrupción, tenía que actuar desde el punto de vista de una investigación, mientras corregía el problema estructural de distribución de los medicamentos en el país, que sin duda es un tema complejo y muy grave. El problema es no hacer las tres cosas de manera integral y completa, ¿no? Ir por la vía de la competencia económica, iniciar los procedimientos de responsabilidades administrativas y penales y al mismo tiempo corregir el problema de fondo. Entonces te quedas en el peor de los escenarios, ¿no? Tienes contratos cancelados, tienes que entrar de manera muy abrupta a la operación del servicio y no estás resolviendo el tema de competencia económica, que fue el que dio lugar a todo este tema. Mi impresión es que en este asunto no se ha aplicado una estrategia integral contra la corrupción o incluso a favor de la competencia económica y en contra de prácticas nocivas para los usuarios del sistema de salud pública en México. Pero el presidente de la República, por otra parte, ha señalado que este tipo de organismos autónomos, como la Comisión Federal de Competencia Económica, pues son parte de la corrupción, que no hacen nada y que han permitido que la corrupción surja en nuestro país. ¿Es cierto eso? ¿La COFESE ha sido omisa en sus responsabilidades? Mira, yo creo que tenemos una Comisión Federal de Competencia Económica de bastante buen nivel a nivel internacional, pero hay que saberla usar, Sergio, ¿no? Las comisiones antimonopolio, como se les conoce genéricamente en el mundo, son comisiones incómodas, sobre todo para el sector privado, y toman tiempo esas investigaciones. No son investigaciones sencillas, porque lo que quieres es asegurar, por ejemplo, el suministro de los bienes y servicios. No quieres comprometer ese suministro y al mismo tiempo quieres ir ajustando los modelos económicos en los cuales operan estas empresas, desde separarlas o desarticularlas. Lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de la publicidad, ¿no? Alrededor de las redes electrónicas, el Internet y otros. Cuando anuncia la Comisión Federal de Competencia Económica que va a entrar para revisar cómo está operando el mercado, esto toma tiempo, ¿no? No son soluciones políticamente rentables, no son de corto plazo, al contrario, tienen que entrar con mucha fuerza. Mi impresión es que si se apoyaran más en la COFESE y otras instituciones autónomas como esta, el gobierno del presidente López Obrador podría dar mejores resultados con menos riesgo para la población atendida. Son soluciones de carácter estructural, ¿no? No son fórmulas mágicas, Sergio, ¿no? Cuando quieres resolver un problema de competencia económica, tú conoces muy bien estos temas, toma años, ¿no? Los juicios en Estados Unidos contra Microsoft o contra Facebook o contra otros actores dominantes del mercado, pues no son instantáneas, ¿no? No quieres desaparecer la actividad económica de Facebook, lo que quieres es regular un mercado para que sea más sano. Creo que se desaprovecha el papel que yo creo que es positivo de las agencias antimonopolio, que es una parte del problema. Hay otras, ¿no? Yo creo que se puede trabajar con otras agencias muy bien para tratar de enfrentar el problema de la corrupción. En un minuto, porque ya se nos echa el tiempo encima, si el presidente te estuviera escuchando y le quisieras hacer una recomendación para ser más eficiente en la lucha contra la corrupción, ¿qué harías? ¿Qué le recomendarías? Yo creo que una sola cosa y es convocar a la sociedad mexicana a que apoyen este esfuerzo. Ningún país en el mundo ha podido resolver el problema de la corrupción o controlarlo solo con la autoridad moral de una persona, aunque se trate del presidente de la República. El presidente no convoca, Sergio, y si no convoca, se va a quedar solo en estos esfuerzos. Necesita una comunidad empresarial, una sociedad civil, la academia y el talento de muchas personas acompañando un esfuerzo de esta naturaleza. Eduardo Bojorquez, director general de Transparencia Mexicana, gracias por esta conversación. Gracias a ti, Sergio. Gracias y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.